Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Cómo te lo explico? Podcast junto a Paula Catena. Y saludamos también a todos los que nos miran y nos escuchan a través de nuestras plataformas de Spotify, de YouTube y, por cierto, a través de latercera.com. Y siempre los invitamos a seguir suscribiéndose. Sí. Hoy día tenemos un 2x1 en cuanto a tema y en cuanto a invitados, porque vamos a hablar de Chile y de Chile con el extranjero y geopolítica y de más. Chile y el mundo. Chile y el mundo al instante. Pero sí, vamos a estar con aquello y nuestros invitados son, primero, el ex subsecretario Ricardo Montero, militante socialista, recién asumido como el coordinador del área de seguridad de Horizonte Ciudadano. Harta experiencia y harto que analizar. Y también va a estar con nosotras el abogado, también académico de la UC, Clemente Recabarren, y saber si es que tiene o no, cuánto influyó en el proyecto de reforma constitucional. Claro, porque salió en la segunda como uno de los 3 o 4 asesores de Arrau. ¿Es así o no? ¿Es uno de los asesores que supo de los borradores o de la reforma constitucional? Es parte de lo que vamos Nunca a conversar. Nunca ha hablado. No, así, pero lo va a hacer acá. Sí. Ya, comenzamos. ¿Cómo te lo explico? Mónica, ¿sabías que desde el norte de nuestro país se está liderando la transición energética con el desarrollo de productos refinados de litio que almacenan la energía sostenible que mueve al mundo? En las baterías de vehículos eléctricos y en baterías estacionarias hay litio chileno, Mónica. Sí, eso es súper relevante porque el litio es un producto clave también para la descarbonización. Queremos un medio ambiente más limpio, ¿no? Bueno, para la descarbonización global, Chile está liderando esa industria. Pero además de electromovilidad, el litio está presente en baterías de notebook, teléfonos, en los vidrios de los grandes telescopios y algo que es súper relevante también en medicamentos como estabilizador del ánimo. Así es que todos estos aparatitos funcionan y cuando no funciona es porque se nos olvida cargar la batería, como a mí con mi iPad, pero funcionan gracias al litio. Un clásico tuyo. Siempre, siempre. Y hay harto que conversar de esta semana, varios puntos. Comencemos con la reforma constitucional. Y de eso, bueno, hay harto que hablar porque hemos visto, bueno, ya llevamos, este es como el cuarto capítulo en verdad que con Mónica estamos ya viendo los alcances y el impacto que ha generado esta reforma constitucional. En este podcast sí lo vimos venir. Sí, se vio venir y no solo eso, sino que también hemos ido como desgranando un poco punto por punto y ahora estamos en la fase de cómo el gobierno ha enfrentado como todo esta ofensiva y de no solo de los propios, sino también, como era más de esperarse, de la oposición. Pero en todo este contexto donde se ha calificado que la reforma tiene tintes autoritarios, que es iliberal, que es otro de las denominaciones que se ha puesto y que nosotras mismas lo advertimos durante la semana pasada, hemos visto que el gobierno, sobre ese punto no hay ninguna autocrítica, tampoco sobre el hecho de haber presentado una reforma de estas características. Al contrario, el gobierno ha salido con todo a defenderla. Estoy hablando desde el presidente de la República, José Antonio Kast, porque en el discurso... Tú tienes razón, que en el discurso la defiende con todo, pero en los hechos retrocede harto y dice estar dispuesto a cambiarlo todo. Claro, pero... Entonces, como que el hecho de haberla presentado, sobre eso coincido en que no tienen ninguna autocrítica, es más, la justifican. Justifican. No, si no importa cómo entra, importa cómo sale, no, si va a haber una ley orgánica, desconociendo también de alguna manera principios constitucionales. Cuando tú haces una constitución muy amplia, aunque hagas estrecha la ley orgánica constitucional, después viene otro, cambia la ley orgánica y la amplía de nuevo la cancha de las restricciones a los derechos fundamentales. Y sobre ese punto hay varias cosas que se pueden analizar respecto a de qué tan derrota es, por ejemplo, tener que echar pie atrás con las ideas de decir, bueno, sí, estamos dispuestos a hacer todos los cambios, pero por otro lado, plantear en esa misma derrota, tratar de alguna forma hacerla parecer como que en verdad no están arrepentidos de nada y defenderla con fuerza. Y ahí yo considero que igual hay una contradicción en sí mismo. ¿En qué? En que estar dispuesto a hacer los cambios y no querer asumir que es una derrota. Ya, lo que pasa es que tal vez la principal derrota para ellos sería tener que retirar la reforma. Claro, ahora, yo creo que depende. Sé que hay senadores que les han dicho retiren la reforma, hagamos después un acuerdo amplio e ingresan otra, que eso podría ser mejor, porque yo creo que el peor escenario de todos es que se les caiga la idea de legislar. Ese creo que es el peor escenario. El segundo, menos malo, probablemente es retirarla y hacer un acuerdo amplio. Y tal vez el tercero es que
el que ellos están evaluando como el más adecuado es lo que yo llamo en mis metáforas. Yo estoy muy inspirada porque el presidente con lo de las metáforas, a mí se me ocurren todas las semanas metáforas. Desde ahí lo tomaste como ejemplo. Me tienen todas las semanas con metáforas. Y la metáfora de esta semana es el queso gruyère, pero no es original. ¿Por qué no es original? Porque recuerdo que cuando tuvieron que sacarle muchas cosas a la reforma de Marcel. Sí, de Marcel, a la tributaria, la empezaron a calificar como a burlarse un poco y a decir que era la reforma gruyère, porque es como un queso con muchos hoyos y que es como una cáscara, pero sin contenido. Si tú le sacas el corazón, que me imagino que tiene que ver, ¿cuál es el corazón de esta reforma? Es una pregunta interesante que no han respondido, pero ¿es el corazón del estado de excepción? Bueno, era uno de los corazones. O sea, los tres o un pulmón, por lo menos era. Los tres ejes principales de la reforma eran tres, que era establecer cierto rango constitucional de la seguridad como de... Pero eso nunca ha tenido mucha discusión. No, claro, pero era uno de los ejes principales. 2, el estado de excepción. Ya. Y 3, el establecer esta lista de terroristas y de crimen organizado. Y lo de los derechos sociales también. También. Pues, entonces eso para los también presos. es parte, y todo esto a raíz de lo que pasó con el Tribunal Constitucional. Sí. ¿Qué y podría el paso quedar en de falso. eso? La 1. Claro, que en eso no hay disputa sobre eso. No, y podría quedar la lista de organizaciones criminales. Pero hay que afinar ahí. Que no lo determine el presidente solo con el Congreso del Senado, sino que ahí va a estar la pelea porque no quieren esa facultad, no quieren ese presente griego los senadores, le ven riesgos también, riesgos de que el día de mañana venga, no sé, XX, hombre, mujer, presidente, tenga mayoría y pueda hacer lo que quiera. Básicamente lo dijo a Raúl en Tolerancia Cero, con 2/3, claro que puede hacer lo que sea en esto y en otras cosas, pero declarar, por ejemplo, con una mayoría circunstancial, algo que no sea una organización de crimen organizado, como una que sí lo sea, ¿qué riesgos puede tener? Estamos centrados mucho en el estado de excepción, que es tal vez lo que más llama la atención, pero el tema, y también no se centran tanto, creo yo, tácticamente la oposición en el tema de los derechos sociales, porque se vende menos, o sea, es menos popular decirle a la gente... De alguna forma defender los derechos de aquellos que fueron condenados. Claro, a pesar de que efectivamente los derechos humanos, aunque sea impopular decirlo... Hay un tema de humanidad. Y rigen para todos por dos cosas. Uno, porque no hay que merecérselo. Es bien terrible lo que voy a decir porque es bien impopular, así que me pueden hacer bolsa después, pero me da lo mismo. Pero los derechos humanos no hay que merecérselo. Y esto es porque son consustanciales a la dignidad humana, pero también como una forma de prevenir que incluso regímenes autoritarios no puedan atentar contra esos derechos, usándolo como excusa de que alguien es un criminal, un opositor, para callarlo, porque se le dice, mire, da lo mismo quien sea, merece esta dignidad. Bueno, y por eso el debate hasta hoy ha sido medio complejo, pero la oposición en todo caso es un mundo aparte que todavía recién ahí se está articulando. Recién esta semana elaboraron una minuta para establecer que tienen que fijar propuestas a la propuesta, o sea, contrapropuestas para la propuesta del gobierno, o sea, algo que de un trabajo que ya deberían de tener esto y deberían de tener claro. Recién están en la fase de sabemos que tenemos que hacer contrapropuestas. O sea, están un día la marmota con la oposición. Claro, y eso es como ya es un constante y ellos tienen un problema que viene arrastrándose desde las elecciones presidenciales de la dura derrota que sufrieron. Pero volviendo al punto del gobierno y las señales que ha dado... Me decías algo interesante del patriotismo, Pali. Sí, es que tiene que ver con lo que planteó el presidente Kast. Y a eso iba. O sea, por lado, dos señales. Uno, yo creo que es una señal bien importante que no quieran, es cierto, retirar el proyecto respecto, porque hay una cosa ahí que viene de las entrañas de la moneda, de que ellos defienden con fuerza el hecho de mantener esta reforma, o sea, la convicción de haber presentado esta reforma. Algunos, los más ideológicos del gobierno, transmiten que algo similar hicieron con la mega reforma económica, de que todos creían que no iba a poder ser aprobada y que iba a haber mucha diferencia y que terminan avanzando prácticamente en casi su totalidad. Sí. Y ellos esperaban a que la apuesta fuera lo mismo, solo que no se esperaron con el portazo que iban a tener de los propios. Yo creo que hay un problema, espérate que me meta una cosa, creo que hay un problema que es que la reforma económica, para empezar, puede ser menos polémica, no solo por la posición que tenías al frente, incapaz de plantear puntos, sino que porque se sentía como algo menos vital respecto de las personas, ¿no? Pero aquí hay derechos relevantes en juego que se han logrado calar de alguna manera. Siempre es súper popular la mano dura, pero la gente no ha estado dispuesta a todo, al menos según muestran las encuestas. Y yo creo que, tengo la impresión, que esta reforma habla más de medios que de fines, porque en el fin parece haber consenso. En cambio, me parece que hay fines en sí mismos ideológicos en la reforma del ministro Quirós. En cambio, aquí los fines pueden ser más adaptables y, por tanto, hubiera sido más astuto probablemente pensar en otro. Bueno, pero
esto que planteaba del tema de las entrañas de la moneda dice mucho que ver también con la salida que ha tenido la mayoría de los personeros de gobierno y sobre todo el presidente de salir a defender con tanta fuerza la convicción de haber presentado esto, y ellos desdramatizan un poco diciendo, bueno, esto se resuelve en el Congreso, pero la verdad es que la señal que ellos dejan de haber presentado una reforma de estas características se quedan con el mote de una reforma con tintes autoritarios, y eso va a ser difícil despercudirse de eso, más allá de que ellos digan que en la tramitación legislativa eso puede cambiar. Y el tema, por ejemplo, de que hablo de la defensa es un poco las declaraciones en la línea de lo que tú decías y lo que plantea el presidente esta semana, apelando al patriotismo, un poco diciendo el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile, muy al estilo de el presidente Donald Trump y de relevar, ¿cierto?, esto de unos versus otros. Buenos versus malos. Exacto. Chilenos de bien versus... Y un poco la lógica de lo que han ido planteando en distintas iniciativas de Chile para los chilenos, que América para los americanos, y este tipo de relatos de este tipo, que tiende, ¿cierto?, a intentar generar una división de lo que tú planteabas, justamente los buenos y los malos. Ahora, yo le veo un problema a eso, estoy hablando en táctica política, ni siquiera desde el punto de vista de la ética democrática. El punto de vista de la táctica tienen siempre es popular en el fondo arrinconar al otro, y algunos creen de hecho que esta reforma, sabiendo que no tenían los votos, los 29 que necesitan para aprobarla, la reforma constitucional, podía de alguna manera ser útil igual para dos cosas. Uno, para sacar al pizarrón a la oposición y decirle, ustedes no están por combatir de verdad la delincuencia porque estamos en otra situación. Yo creo que en eso tiene un punto el gobierno. Efectivamente, estamos hace algunos años en otra situación de inseguridad que la que tuvimos hace, no sé, una década. Eso es un hecho, ahí tienen un punto. Pero decirle al otro, sacarlo al pizarrón y decirle, tú no estás realmente de acuerdo con combatir. No tienes la fuerza, el coraje, no tienes en el fondo la convicción como para realmente, no sé. Claro, y el problema con eso es que se encontraron con que tuvieron que poner como adversario a los propios. Sí, pues ese es el punto. Y ahí está el paso en falso del gobierno, tener que decirle a las propias filas, o estás con nosotros los buenos, y con la ciudadanía. El gobierno diciéndole derechita cobarde a Chile vamos. Bueno, o sea, no podrían. Yo te dije que había surgido otro concepto, sí. Derechita sensible. Bueno, y ahora está acá, es más en boga. Pero ojo que esto también desencadena, y que yo creo que va a ser motivo de alarma y de advertencia para los próximos días en el gobierno, es que esta reforma, más allá de las diferencias propiamente tal que se generó con un sector de Chile Vamos, más evidentemente levantando las alertas, hay también un debate más profundo que se levantó en las entrañas también de Renovación Nacional y de Bópoli respecto de qué tan cómodos se sienten siendo parte de un gobierno que sabían que era conservador, pero que siempre establecieron que iba a tener ciertos límites. De hecho, ellos mismos plantean, el mismo Luciano Cruzcoque, presidente de Bópoli, señaló que esto rayaba en lo iliberal. Adivinen la entrevista con quién. ¿Quién tuvo ese golpe nuevamente? No es un golpe, pero Paula Catena, es un punto político. Paula, sí, que fue tema de conversación toda la semana. El primero, al menos de las filas del sector, pues, que le da el mote o la denominación de autoritario de alguna forma. Y es lo que dice, nosotros cada vez que el gobierno tenga la pulsión de avanzar en algo así, nosotros vamos a poner un alto y nos vamos a resistir. Ahora, ellos hacen un cerco sanitario a iniciativas, no un cerco sanitario a las alianzas. Que se me fue una cosa. Sobre eso quería preguntar tu opinión. ¿Cuánto crees que aguanta? ¿Cuánto crees que aguanta esto de estar poniendo cercos al límite sin que eso genere una desafección más profunda que termine pasando la cuenta? Pali, yo quiero recordarte que yo te dije que antes de septiembre iban a venir nuevas batallas culturales y nuevas discusiones respecto No, claro, a pero hablamos en lo valórico. En lo valórico propiamente tal. Bueno, se vino por otro lado y yo creo que está igual, digamos, porque esto adquiere... Es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que esto adquiere no un carácter valórico moral, pero sí valórico ético. Entonces apareció igual antes. Pero aquí dicen que hay se cruzó una raya respecto de las instituciones y de cómo ven. Pues digo que siempre la realidad nos puede sorprender, y el guionista de Chile nos puede sorprender. Bueno, y aquí nos sorprendió. Porque en el fondo hay una nueva batalla cultural valórica, pero desde el punto de vista de los derechos civiles. Se me había olvidado otra cosa que te decía que puede tener que ver con querer sacar al otro al pizarrón, pero también hay una segunda intención que dicen algunos que podría existir, que es dejar al otro como el responsable. Si hay una gran crisis de seguridad, yo hubiera podido enfrentarlo con la reforma que planteé, no la tengo, no puedo, aunque no han logrado todavía demostrar
cuál es la real utilidad, por ejemplo, de interceptar comunicaciones, aunque sea en un polígono, siendo que nada de eso, ni tampoco una detención, se puede llevar a sede judicial, porque el monopolio de la investigación lo tiene el Ministerio Público. Para tú haber podido ocupar esas cosas tendrías que cambiar un principio constitucional que nos estaríamos dispuestos, y es que el Poder Ejecutivo también pueda investigar. Yo creo que el gobierno tiene un problema no solo en ese aspecto, sino en justificar por qué es necesaria una reforma constitucional para empujar distintas de las aristas que está haciendo. Por ejemplo, también lo que pasa con... No estaba en campaña, no estaba dentro de las promesas. No, y no solo eso, sino porque digo por la efectividad de algunas medidas. Por ejemplo, dicen que para el tema de traslado de reos, si bien tienen un punto de que puede haber una orden judicial que lo revierta, eso también se puede hacer vía legal y no solo a través de la Constitución. Claro, ahora es cierto que le darían un grado mayor de jerarquía si lo ponen en la Constitución, pero igual yo me imagino que un reo, no sé si tiene los abogados, si tiene los recursos, puede irse de inaplicabilidad también al TC. Es más difícil la batalla. A lo que voy es que la justificación de por qué es necesaria la reforma no está tan afinada. Déjame decir una cosa que respecto a esto que tú mencionabas, que me parece que es bueno tu ojo, como siempre, respecto al tema del patriotismo, creo que si la estrategia va a ser, de aquí en adelante, subir el tono y tratar de dejar arrinconados a los otros, menos posibilidades de negociar tienen para esta y para otras agendas, pero además yo creo que una de las, en general se dice que táctica de comunicación política es, sí, es arrinconar a los contrarios, pero que el tono no puede ser tan fuerte que tú, ¿te das cuenta cuando la música es demasiado fuerte tú ya no la escuchas? Ojo con el volumen. Y lo segundo, ¿a quién se lo diriges? Porque una cosa es tener como adversario a un opositor, que, como tú decías, tener a uno de los tuyos. Es que pero cuando ya te metes a pelear con académicos, creo yo que ahí hay un tema complejo, no porque no sean escrutables, sino porque el tono en el que debates con ellos tiene que ser de alto conocimiento técnico y con un tono no tan fuerte como el que podrías tener con un adversario político. De hecho, tono más fuerte con los opositores, después, esto es una regla en comunicación política, después con los propios y después con académicos, porque tiene que ver con el mundo del pensamiento. Y en ese sentido, igual es llamativo el encontrón que tuvo Esquella con una columna que escriben Couso y Fontaine, juntos, de sectores políticos además o sensibilidades distintas. Entonces, yo creo que al gobierno está en la lógica de que no les interesa este ruido a nivel académico, este ruido a nivel parlamentario, porque ellos juegan, y volvemos al origen, a que ganar esto en la opinión pública, y hasta ahora se han visto que no era lo que esperaba. Cuando se ve el detalle del proyecto y de la reforma constitucional, tanto CADEM como Criteria levantan alertas. En el caso de CADEM, el rechazo que se registra es mucho mayor, más de un 50% estaba en contra de la reforma constitucional, particularmente el tema del estado de excepción. En Criteria los números son un poco distintos, pero también si uno va al desagregado, sí, porque se levantan... Porque depende cómo lo preguntas. Si yo pregunto, salgo a la calle y pregunto... ¿quiere usted una reforma constitucional que le garantice mayor seguridad? Todos van a decir que sí. 51% CADEM se plantea a favor de retirar la reforma. Claro, imagínate. Pero por eso te digo que depende mucho cómo plantees. Si planteo en genérico, si le doy la bajada específica a las medidas que implicaría. Lo otro que te iba a decir es que se termina desdibujando además lo que tenían como más fácil para complicar al frente y para ser efectivos, que es la agenda de seguridad y empujar eso. Y se termina desdibujando. Ese era el corazón de todo lo que era la campaña, o sea, era lo que esperaba que fuera fácil que generara cierto incentivo de unidad, que fuera como la gran bandera y que no hubiese cuestionamiento y que de alguna forma tuvieran siempre la opinión pública a su favor. Y resulta que ahora cuando ven en el detalle no es así, y el gobierno, pese a eso, insiste, y por eso, por ejemplo, también llama la atención cuando el presidente esta semana también plantea: yo quiero hacer los cambios, quiero mejorar la seguridad, pero si no tengo el sustento legal y jurídico, yo no puedo. De alguna forma, nuevamente apelando a endosar esta responsabilidad, y de alguna forma poniéndose él como yo estoy de alguna forma con manos atadas y no es responsabilidad mía. Claro. Ahora, creo que tenemos que darle una vuelta también a la figura de Martín Arrau, porque también lo pispamos desde marzo, el tema de que presidenciable, posiblemente, alguien que cuenta con el favor. Él nos lo dijo en la entrevista. No, este es su primer gran paso en falso. Sí, primer gran paso en falso, creo yo. Oye, otra cosa que... Antes de pasarnos a Inter, yo solo quiero cerrar con dos cosas, al menos lo que tiene que ver con la reforma constitucional.
Uno, que hay que ver si es que efectivamente va a aumentar la presión en Chile Vamos, que todo parece indicar que sí, para de alguna forma o dejar morir en el Congreso, dejar durmiendo la reforma constitucional. La otra semana se retoma el Congreso y no hay hasta ahora que esté en tabla la discusión de esa iniciativa. O la otra es presionar para hacer caer el estado de excepción nuevo con su totalidad. Como pidió Paulina Núñez. Y solo hacer una reforma a rango constitucional. Y también, ojo con lo que pasa con Pedro Araya y una reunión que está en curso. En estos momentos está en la moneda. Sí. Es que ya sabíamos, PPD, militante del PPD, el senador, que ya sabemos que se desordenó en la mega reforma, ha dado siempre señales como de llegar a acuerdos con el gobierno, y aún así, aunque estuviera su voto adentro embarcado, todavía el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobar la idea de legislar. Sí, Walker no está, cuando cuentan a Walker son 26, Walker no está, incluso si sumaran a Araya serían los mismos 26, necesitan 29. Vámonos al tema internacional para darle una vuelta también, va a ser súper relevante. Te iba a decir, Velorio también pidiendo directamente que se retire no solo el estado de excepción, sino que la reforma completa. Bueno, sacó roncha eso también. Sí, mucha roncha. En Tolerancia Cero nos dijo eso y te juro que me explotó el celular. En el momento en que lo dijo Velorio, me explotó el celular ¿de verdad dijo eso? Es que además los otros habían tratado de ser un poco más cuidadosos sobre hagámosle cambios, no es necesaria la reforma, dejarla morir por ahí, pero la verdad es que él fue dijo, mucho mejor más ponerse severo. rojo una vez. Y no retrocedió, porque después, no era que se le salió, porque después, a la mañana siguiente, estuvo en Tele 13 Radio y siguió diciendo lo mismo, insistió. O sea, quiere decir, ¿y por qué? Lo que molestó es que se pusiera la misma vereda que la oposición también. Ojo, y yo no hago estas atribuciones solo porque me parece que es decente decir quién habló en qué lado, sino porque te dan cuenta las intenciones políticas. Cuando alguien dice una vez una cosa y después no la dice, tiene un sentido. Cuando se la sacan sin querer también tiene otro sentido. Ya, vámonos a dos temas internacionales. Yo creo que en virtud del tiempo juntémoslo. Es nuestro segundo tema de interés. Temas internacionales y por qué decíamos ojo con el patriotismo, porque cuando tú apelas mucho al patriotismo interno, con el, entre comillas, adversario, enemigo interno, cuando tienes que enfrentar cosas, le das muy tinte nacionalista a tu gobierno, complicadas en temas internacionales, se te puede devolver ese argumento. Y aparte que muchos esperan la misma vara respecto para afuera. Por eso se te puede devolver, porque si eres tan nacionalista, bueno, y más complicado aún, y eso no es culpa de este gobierno, es cuando toca que con quien tienes que enfrentarte son aliados ideológicos, porque enfrentarse con Venezuela no sería ninguna complicación, ¿no? Aunque ahora sí sería un poco complicado estando Delcy Rodríguez, digamos, como... Pero al menos la señal que ha dado el gobierno ahora, yo creo que por primera vez esta semana avanza un poco más en endurecer postura con lo que pasa con Argentina y el estrecho de Magallanes. Es como muy rentable, creo yo. Levantar, y es muy atinado, lo hicieron bien. Sí, pero les había costado, porque levantaron por primera vez una nota de protesta. De hecho, hubo demora en que en cuanto salen las declaraciones pasa todo el día y recién en la tarde, pasaba las 6 de la tarde, deciden y manda al canciller un audio, ¿cierto?, diciendo que van a presentar una nota de protesta. Tengo la impresión de que ellos estaban esperando que primero saliera la declaración de Argentina. Claro. Pero la verdad es que para varios al gobierno le ha costado, ¿cierto?, marcar posturas severas respecto de cuando están involucrados países donde hay líderes de sensibilidad política similar. Hablo de Milei en Argentina, con Estados Unidos y los aranceles también. Chile ha optado por ser cauto en sus declaraciones, salvo los dichos del ministro Barros. La Cancillería ha tratado de tener un tono bastante amistoso. Muy alabados también, fíjate, muy alabados por Alberto Van Claveren, ex canciller, que estaba muy contento con lo que había dicho Barros, me dijo hace unos días en CNN. Pero hizo un punto ayer Adriana Alpiano, dijo, yo puedo estar súper de acuerdo con Barros, pero lo que no corresponde es escuchar a tantos ministros hablando cada uno por su cuenta, mandándose solos, dijo ella, y contradiciendo a veces las versiones o poniendo en una complicación al canciller. Bueno, bonus track, todavía sigue el problema en el gabinete, pese a que el presidente Kast le baja el perfil y dice yo dejo hacer a los ministros, que cada uno opine. La verdad es que si se transforma eso en un problema con países o también en un enredo al interior del propio gobierno, eso no le suma para nada. Y es un problema de diseño político que cada vez más resienten al interior de la moneda. Ahora, déjame hacer un punto respecto de Argentina. Respecto a Estados Unidos, creo que está complicado el tema. Sí hay un punto que tiene el gobierno y que lo apoyan desde también la oposición. Negociar con Estados Unidos, negociar aceptando, lo decía Van Claveren, era súper pedagógico en eso, negociar aceptando, por ejemplo, rebájeme a 10. Que no sea 12,5. El problema de eso es que es aceptar que se vulnere nuestro tratado que dice 0.
tenemos que tener 0 arancel. Entonces, y además, ¿a cambio de qué? Segunda cosa, acepto 10. Vulnero el tratado, acepto que se queden 10 cuando debiera ser 0, mala idea. Y segundo, ¿a cambio de qué? Y ese es un problema, porque el a cambio de qué pudieran ser materias que nos pusieran en jaque con China. Hay muy buena opinión en todo caso de lo que dentro del espacio que tiene está haciendo la subsecretaria Esteves, Pablo Esteves. Hay buena opinión de ella, hay buena opinión de cómo ha trabajado con los equipos que se quedaron también en Cancillería. Y en Argentina, yo creo que el tema que va a ser complicado es que hay, primero las declaraciones son súper equívocas, y después de que la Cancillería argentina dice no hay cuestionamiento del Tratado de 1881 y del 1984, resulta que después suben un video hablando de Magallanes. No dicen Estrecho de Magallanes, por eso digo, hay que tener cuidado hasta con las palabras, porque Magallanes, ¿no? Estrecho de Magallanes, pero un video hablando de su país. Entonces ya es... O sea, hiciste una declaración clara, pero después subes este video de quién es responsabilidad, va a haber sanciones o no para el general de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde. Y lo otro es que vuelva a surgir un tema, lo recordaba también ayer la ex ministra de Defensa, Adriana Alpiano, que hay un decreto que fue promulgado por Alberto Fernández, que es un decreto, el 457 del 2021, en el que dice que el Estrecho de Magallanes es un espacio compartido y planteó un control conjunto. Milei ha dicho que fue un error, pero no se ha logrado más que lo siguiente. Recordaba Adriana Alpiano, Viera Gallo como embajador logró un compromiso por escrito del gobierno, ¿ya? Trasandino, para modificar esto, para eliminar ese decreto. Hasta el día de hoy ese decreto sigue vigente. Y no es que dé lo mismo lo que digan las autoridades argentinas, pero ese va a ser un punto, creo yo, en los próximos días en disputa. Sin duda que eso va a ser un tema a discutirse, porque además cómo el gobierno de Kast ha manejado las relaciones exteriores siempre ha estado un poco en la mira, sobre todo en el último tiempo, pero hay otro tema también relacionado a cómo las señales que da para el exterior y también para los propios, tiene que ver con el Foro de Madrid, que se va a hacer en Santiago, sí, el Foro de Madrid. Es un encuentro conservador que de alguna forma Kast ha sido parte, ha participado activamente en esto y esta vez se va a desarrollar en Santiago. Partidos como Vox, ponte tú de España, no es que está el PP, está Vox. Exacto, y ya genera cierta resistencia en ciertos sectores de Chile. Va a asistir, se supone, hasta ahora el presidente Kast tiene confirmada su asistencia, lo mismo algunos personeros de Chile Vamos y también del Partido Republicano, pero yo te voy a poner una situación más complicada a ti. ¿Te parece buena o mala idea que el presidente hable en esa instancia? Depende de lo que diga, yo creo. Porque no se le puede, él siempre ha sido abierto respecto de que es conservador y y que ha sido parte de esta instancia que es así. Pero en un contexto donde te están poniendo el mote de iliberal, de autoritario, estás presentando en esta complejidad con esta reforma, yo creo que si es que va a estar y va a formar parte, el discurso tiene que ser trabajado con mucha finura, mucha delicadeza respecto a las señales que da. Como discurso es poder decir... no cancelen las distintas formas de pensamiento mientras estén dentro de los parámetros democráticos. Ahora, después van a empezar a surgir... Reivindicar eso, pero ojo que ya Evópoli le está pidiendo que no asista, porque se genera una división en el sector respecto de cómo se plantean estas fuerzas conservadoras respecto... Pero hay gente de Chile Vamos que quiere ir. Sí, pero hay otros que no. No, pero yo te digo que... Por eso divida el sector. Sí, yo encuentro que es una mala idea que Chile Vamos o va o no va, digamos, pero la tensión que se va a generar con Evópoli... Es que por eso ya toda esta ascensión previa... ¿Y tú crees que debería de ir o no ir? ¿El presidente? Yo inventaría un viaje a Magallanes, no sé, alguna cosa. Es que va a ir a todo esto, va la próxima semana a Magallanes, es que es complicado, ya cuando se hace es complicado, y si ya aceptaste echarte para atrás es súper difícil. Es que por eso yo creo que a estas alturas es muy tarde echarse para atrás cuando ya dijo que iba a participar. Yo creo que no es mala idea ir. Es que la idea original de ir, sí, pero ahora a esta altura restarse... Yo creo que es más costoso por la señal que le da a los propios. Porque ¿tú crees que desde el principio debería no haber ido? Él debería de haber dicho que tenía problemas de agenda, quizá, en un inicio. Ejemplo. Claro. Por ejemplo. Pero ya que está embarcado en esto, es difícil la señal de arrastrarse porque se va a generar una desazón muy importante en los sectores más conservadores del Partido Republicano. Es difícil, pues no sabes también con qué discurso te van a recibir. Por eso yo digo que lo que sí hay una prevención. El escenario es el discurso, lo importante y las señales que le entreguen en caso de que se den instancias que podrían ser cuestionables. Y además porque vamos a empezar a ver, resucitan tweet te apuesto, van a empezar a resucitar tweet, videos, entrevistas de todos los asistentes a este foro con los cuales se está de alguna manera aliando o identificando. Por eso y lo otro, la señal es complicada por donde se le mira. Cuidado. ¿Te fijas que no va a hablar, no va a ser expositor en las charlas? Kaiser.
O sea, obviamente tuvieron que elegir entre Kaiser y el presidente, eligieron que fuera el presidente. Pero yo creo que hay un tema ahí que no va a ser para nada fácil para el presidente y no creo que le sume. Y en general, salvo que seas del Partido Nacional Libertario o tal vez en el Partido Republicano, no sé qué mucho le sume a Chile Vamos. No, nada, a Chile Vamos nada. A Chile Vamos lo complica. Sobre todo en un escenario donde además está esta reforma y estos motes que ya se instalaron y estas denominaciones, entonces es complicado. Pero bueno, seguimos en el podcast. Bueno, Universidad Andrés Bello, Pali, a todos los que nos ven, da un nuevo paso en investigación de vanguardia con ADA, una plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial única en Chile y desarrollada además con Amazon Web Services. ¿Y sabes qué permitirá ADA, Mónica? Que sus investigadores puedan trabajar con grandes volúmenes de datos, aplicar algoritmos complejos y además acelerar procesos de investigación, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo científico. Claro, este es el lado amable, el lado positivo en el fondo de la inteligencia artificial, y esto es un avance que pone la tecnología al servicio de la investigación y abre nuevas oportunidades para generar conocimiento que aporte al desarrollo de la sociedad. Para más información, Mónica, lo pueden ver en aporte.unap.c. Y estamos en nuestra tercera sección, ¿y tú qué opinas? O segunda, en verdad, está un poco mezclada hoy porque es un capítulo especial. Y hoy nos acompaña el ex subsecretario de Defensa, nuevo coordinador además del área de seguridad de Horizonte Ciudadano, Ricardo Montero, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Ricardo, bueno, harto se ha discutido de los alcances de la reforma constitucional de seguridad del gobierno y han existido críticas bastante transversales. Pero el gobierno, cierto, descartó retirar la reforma. Partiendo por eso, ¿qué le parece esa decisión de que se niegue a esa opción? Creo que hay dos ópticas que son bien relevantes acá. Primero, la reforma a mí me parece gravísima. Me parece un retroceso democrático y me parece que atenta contra el Estado de Derecho. Así de claro. ¿Y por qué? Porque el presidente de la República, al final, es el que está pidiendo estas atribuciones. Está bien que el ministro Arrau diga que él es responsable de todo, pero el que firmó la reforma constitucional es el presidente de la República. Y en simple, ¿qué dice? Dice, denme atribuciones que están pensadas en la Constitución hoy para la guerra por 240 días sin control en temas de orden público. Ese es el fondo de este asunto y por eso es tan grave. Entonces, me parece que es muy complejo, que hay un desafío democrático hacia adelante, y ahí viene también, creo, la buena noticia, que la derecha más tradicional, la derecha más liberal, la derecha con énfasis democrático, dijo que todo tiene un límite y esta reforma no pasa ningún filtro. Cosa que dicen desde la derecha, no sé si en la izquierda todos hubieran estado dispuestos a hacer. Yo me hago cargo de la izquierda que representamos y yo estoy seguro que ningún partido de izquierda o centro... En otros contextos con otras reformas. Pero en Chile en particular, si alguien presentara este tipo por de... ejemplo. Claro, pero si alguien presentara este tipo de reforma constitucional, este estado de excepción, yo no veo ningún partido de la izquierda no, ellos se referían a cosas que plantearon en la constituyente que no les parecían tan bien y que les costó resistir. Pero una pregunta, en términos de táctica política, ¿será este un intento de sacar al pizarrón finalmente a la oposición o de decir después yo no pude en el fondo enfrentar esta situación compleja porque no me dieron las atribuciones? Y lo preguntamos en el contexto de que se sabe que no tiene los votos para aprobar algo así. Ni siquiera con todo el oficialismo alineado tiene los 29 votos. Es una duda que todos tenemos porque no tenemos muy claro quién es el autor de esta reforma. Pareciera que hay una especie de mazamorra en el gobierno, entonces con eso es más difícil ver si hay una estrategia o no hay una estrategia. Bueno, Arrau se hizo cargo al menos públicamente de que él defendía... Claro, pero yo insisto, cuando uno presenta una reforma constitucional de esta entidad, el responsable es el presidente de la República. Y las atribuciones en calificación de organizaciones terroristas o criminales, las atribuciones en estado de excepción de seguridad pública, van para el presidente. Entonces, el responsable acá es el presidente. En el caso de las organizaciones con 2/3 del Senado. Y una propuesta que también es alternativa, que es particular, que viene del COSENA o viene de la Fiscalía, después se presenta y va al Senado. Pero lo que pasa es que este tipo de reforma, cuando uno lo ve en la experiencia comparada, generalmente cuando uno califica, viene con más atribuciones para el Ejecutivo y mayor sanción a nivel penal. Eso es lo que uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países que tienen regímenes menos democráticos. Y el argumento pero va a venir una ley orgánica que va a ser la bajada y que va a puntualizar todo. No, la ¿es discusión bueno? grande, o sea, yo creo,
que acá no debería haber reforma constitucional. Nosotros hicimos un cambio estructural de todo el sector de seguridad. Hay nuevo Ministerio de Seguridad, hay nuevo sistema de inteligencia, ley antiterrorista, ley contra el crimen organizado, seguridad pública, seguridad privada. O sea, a su juicio nada se justifica que se haga a través de una reforma de esta característica. O sea, técnicamente todo lo que está ahí no se justifica, salvo el estado de excepción constitucional, que a mí me parece desde el punto de vista constitucional impresentable, pero uno dice por qué el foco no está en implementar todo lo que ya existe. Este es el gobierno que más herramientas tiene en materia de seguridad. Y en vez de poner el foco en la gestión, en vez de poner el foco en implementar las leyes, en vez de poner el foco en hacer lo que tiene que hacer, está pero el Paulina Senado Bodanovich, tributando. de su partido, tenía una propuesta de reforma constitucional acotada respecto de regímenes penitenciarios. Entonces, sí es cierto que algunas reformas constitucionales se pueden hacer. Fue presentado el año pasado y hay reformas particulares que se pueden hacer. ¿Cuál es mi punto? Yo creo que hoy día el foco debería estar en implementar lo que ya tenemos en vez de seguir legislando y más por vía constitucional. Yo creo que no es necesario nada a nivel constitucional en materia de seguridad más de lo que ya tenemos ahora. Para usted lo más grave, puedo deslizar respecto de lo del nuevo estado de excepción que se propone y si considera que efectivamente son lo más grave que contiene la reforma, y dos, ¿qué efecto podría generar, así como está planteado, en las Fuerzas Armadas, teniendo en consideración que a usted le tocó ser parte de esa cartera en su calidad ahora, ex subsecretario? Sin lugar a duda, lo más grave es este nuevo estado de excepción. Uno puede clasificar los estados de excepción bajo 4 criterios. Primero, la causal. En este caso, la causal es un grave problema en materia de orden público. Afectación de seguridad pública, presente o que después lo inminente. mezclan en la reforma, claro. Entonces es demasiado amplio. Lo segundo, y acá viene el problema a mi juicio mayor, es que el nombre es de seguridad pública. Sí. La seguridad pública es permanente en la Constitución. Dicen que no existe hoy día la responsabilidad. El artículo 1 se le entrega al Estado, el 24 al presidente de la República y el 101 al Ministerio de Seguridad Pública. Entonces ya está. Es muy complejo que planteen que una función regular del Estado ahora resulta que puede ser de excepción constitucional. La tercera, las atribuciones. Estas atribuciones, las que tiene esta reforma, son pensadas para la guerra y la guerra exterior. O sea, son absolutamente descuadradas con el problema que se busca resolver. Del estado de asamblea, de este estado de excepción constitucional. Exactamente, asamblea, que es guerra externa. Y el cuarto factor de análisis en un estado de excepción es que a mayor poder, mayor control. Y acá pasa justo lo contrario, 240 días sin ningún tipo de control en el Congreso y con atribuciones tan grandes como limitar libertades personales. Ya se allanaron a achicar el plazo. Ya se allanaron a bajar el plazo. Si es que se bajara, ¿subsana el problema de fondo o no es necesario un nuevo estado de excepción y se podría hacer, modificar el estado de emergencia? Ese es un punto muy relevante, creo yo. Llevamos muchas semanas discutiendo en la ciencia política, en la filosofía política, sobre liberal y liberal, sobre ultraderecha, sobre autoritarismo. Acá se cruzó un límite. Se mandó, firmada por el presidente de los ministros, una reforma constitucional con atribuciones que son a toda vista iliberales, a toda vista autoritarias y que se asocian al régimen de ultraderecha. Entonces creo que esto marca un antes y un después. Y en ese sentido, dicen desde el gobierno, lo dice el presidente del Partido Republicano, que muchos académicos y políticos básicamente, y también lo dijo el ministro de Seguridad, que viven como en un mundo muy distinto del de la gente que tiene conculcados todos sus derechos, básicamente hasta la libertad de desplazamiento, porque se tienen que encerrar en sus casas, y básicamente dicen que el sector que está en contra de esta reforma vive, no fueron las palabras de ellos, pero están diciendo que vive en una burbuja y que no tiene empatía con las preocupaciones de las personas. Creo que la idea general que plantean es muy importante. Hay que empatizar y hay que entender la situación de la población. Y desde esa óptica también un llamado de atención, porque bajo grandes palabras como democracia, como libertad, se han cometido grandes abusos. No todo vale. Nosotros vivimos en un estado democrático que mandan las mayorías y también liberal, en que hay límite al poder del Estado y las personas tienen derecho. Entonces esto no se puede entender como una contraposición de que los que digan que no a cualquier tipo de propuesta, incluso una absurda como esta, están en contra de las personas o están a favor del narcotráfico. Eso es un sinsentido. Ricardo, ¿qué rol debería de tomar la oposición en esto, teniendo en cuenta que pareciera estar todavía un poco aturdida? Lo digo porque recién esta semana elaboraron una minuta en la que acuerdan que tienen que presentar contrapropuestas. O sea, están siempre como un paso atrás, al menos ellos mismos lo sinceran en privado, de que están al debe en eso. ¿Qué contrapropuestas concretas deberían de hacer y para que no les pase lo mismo que con la mega reforma, que de alguna forma quedaron al margen del debate?
Para mí son tres temas. El primero, no es necesaria una reforma constitucional ni abrir el debate constitucional respecto a seguridad. Entonces esa puerta yo creo que hay que cerrarla. Segundo, la izquierda, el progresismo, la centroizquierda tiene que ser capaz también de proponer, ver cuáles son de todas las leyes que presentaron en la agenda prioritarias para nuestro sector y ayudar a tramitarlas. Pero están al debe, ¿coinciden eso? No, estamos participando del debate. Lo que pasa es que la mayoría han puesto la música y eso está bien. Acá se les pasó la mano, pero ellos han puesto la agenda y las urgencias. Nosotros tenemos que ver cómo proponemos dentro de eso. Pero lo tercero, que para mí es fundamental, tenemos que ver cómo hacemos que la Constitución y la ley se cumplan respecto a lo que ya está aprobado. Y yo voy a insistir en eso. La implementación del Ministerio de Seguridad, el traspaso de Gendarmería, seguridad privada, seguridad municipal. Son temas que pareciera que están pendientes, no han entrado los reglamentos y pero no lo vemos que parece esté en bien, ejecución. parece bien chiquitito, bien escaso, bien pobre en el fondo, no, que la oposición. No, esas iniciativas, esas me parecen gigantes. Muy, pero muy grandes. No, está hablando de la oposición, no de las leyes que mencionaba. No, para nada. Pero, no, que parece muy chiquitito, muy pobre como rol de oposición en esta y en otras ocasiones, y mientras más relevante el tema se ve peor, que el único consenso al que logran llegar en general es oponerse a algo. Habla de una falta a lo menos de ideas, de relaciones, de trabajo. Creo que tiene que ver también dónde está puesto el foco, quién está gobernando ahora y quién gobernó antes. Si una oposición tiene que tener propuestas. No, porque nosotros ¿Qué es una oposición? ¿Es quien quiere oponerse siempre o quien quiere ser algún día de nuevo gobierno? Lo digo de esta forma. Esta oposición es la que hizo la reforma más estructural y más importante en materia de seguridad bajo el gobierno del presidente ¿Ya no Boric. tienen más ideas? Indiscutible. No. Ahora hay que implementar todo lo que hablamos. No, pero se lo digo por eso. Y antes la reforma... La mega reforma económica también es costosa. Ahí ya estaba en... Pero hay una propuesta, es que la diferencia es que eso era una discusión, pero esta es una propuesta estructural que está. Antes que se presentara la reforma económica, anunciaron el rechazo a la idea de legislar sin todavía tener el texto. O sea, es que también... estamos mezclando dos temas. En materia de seguridad, van de la mano. Es que yo no creo que tanto, porque en materia de seguridad hay construido una arquitectura gigantesca y hoy día no se está utilizando. Entregamos las mejores herramientas que ha tenido el Estado de Chile para ir en contra del crimen organizado y la delincuencia, y hoy día este gobierno no lo está utilizando. Este gobierno hizo campaña con la seguridad y cuando llegó, ¿qué dijo? No tenemos plan. ¿Cuál fue la primera ministra que salió? La ministra de Seguridad. Y ahora recién se están subiendo este tema. Yo creo que presentar una reforma constitucional hoy día es cambiar el foco de interés. Oye, el foco debería estar en la gestión. Y hablando de lo que han planteado ahora, porque la historia como que no se repite pero rima, ahora plantean la idea de aprobar para reformar después esta reforma. Y ayer la ex ministra de Defensa, Adriana del Piano, dijo que a la vista del tiempo, ella no volvería a plantear aprobar para reformar el primer proyecto constituyente. ¿Usted? Yo creo que las votaciones son en el momento. Ya, pero con lo que vio. Es que eso es lo que es. Si pudiera retroceder en el tiempo, cosa que no se puede, salvo que estemos en la película Volver al pasado, Volver al futuro, si pudiera volver atrás, sabiendo lo que provocó, ¿le parece que fue una buena idea el aprobar para reformar? Yo diría primero que respeto la decisión del pueblo soberano, que se manifestó con mayoría, y segundo, y acá hay una cosa más polémica, pero salió ahora en el libro de Tirón y lo dijo algo el presidente Boric, reivindico el proceso constituyente. ¿Por qué lo reivindico? ¿Usted volvería a votar a votar lo mismo? No, porque es que ahí están sacando una parte. No, reivindico el proceso. Sí sé, pero antes de que reivindique el lo proceso. Lo votado está, porque si responde una cosa o lo otro van a salir con interpretaciones que no corresponden. Lo votado está. Yo ya ¿era voté un buen como voté. proyecto? Ya no se arrepiente entonces. No, pero no me arrepiento del proceso. No, pero era un buen proyecto. De una salida. Usted pero sigue es que pensando el fondo que es el proceso. No, ya, pero que uno puede decir, el proceso tuvo un valor, pero el resultado de ese proceso no es un buen proyecto. No, porque el objetivo final fue poder salir de una confrontación gigante que existía en Chile y dar una salida democrática. En ese sentido, el proceso sí dio una salida democrática y es muy valorable el proceso constituyente. Que el resultado de la propuesta haya sido rechazado es un segundo tema. No, yo le pregunto si a usted le gusta lo que estaba escrito ahí, usted lo identifica. Es que ya está rechazado. ¿Qué sentido tiene ahora de esperar que yo diga la cuña, sí, estoy a favor del proceso? ¿Por qué está a favor? No, estoy en contra.
sí, eso lo está porque diciendo. en su Eso momento no tiene, votó. tiene Por que ver eso. con las reflexiones que uno hace posteriormente Porque mis respecto de la reflexiones y mis participación del declaraciones en esa proceso. materia Tiene que ver con son- eso, más son que, claras y más son que bien la críticas. cuña o no cuña, tiene que ver con la muy reflexión claro. propia. Bueno, lo que yo diría, la Constitución está porque el pueblo así lo definió. Y hay una serie de plebiscitos que así lo mantuvo con dos procesos constituyentes. Se olvida de uno, pero fueron dos. Y yo creo que esa es la definición del pueblo soberano. Pero si yo le pregunto, No tiene- ¿usted es volvería a absolutamente aprobar, por irrelevante. ejemplo, si uno le pregunta, ¿usted volvería a votar rechazo a la segunda Es propuesta? que lo Diría votado, que votado sí. está. Si Diría que ustedes me sí. dicen hacia adelante, yo les contesto, pero no voy a contestar qué es lo que me hubiese gustado o debería votar en esa época. Ya, porque pero además no hay un tema ¿y estructural. hacia adelante volvería a abrir un proceso constituyente? ¿O No, creo que se agotó el momento constituyente por ahora, creo que se agotó por un buen tiempo y parte de eso mismo una reforma constitucional puntual puede ser, pero cuestionar todo el sistema constitucional de seguridad me parece un gravísimo error. Y eso es lo que está haciendo esta propuesta constitucional. Ricardo, para avanzar en otros temas, en Geopolítica. una Geopolítica. columna levantó una alerta sobre la forma en que Estados Unidos ejerce el poder en distintos países de la región y cómo es la reacción de algunos de ellos más permisiva o menos permisiva o en general el diagnóstico que hay respecto de eso. ¿Cómo evalúa que está Chile respecto de ese mapa? ¿Cómo ha reaccionado Chile respecto de eso? Yo creo que es compleja la evaluación. A mí, primero, para ser sincero, no me queda claro cuál es la política exterior de Chile hoy día, cuál es la que está ejecutando. Estamos en un entorno que es muy, pero muy complejo y no queda claro dónde está parado Chile. No queda claro dónde está parado, en qué sentido. Respecto a cuál es la postura, porque pareciera que todavía no entendemos que esto no es un tema solo económico, como uno se vincula hacia afuera, sino que es un tema esencialmente político. Y tenemos un hegemón, un líder mundial como Estados Unidos, que está en una postura durísima, que habla de que todo el continente es su hemisferio, que trata a Chile y a Sudamérica y a Latinoamérica como el patio trasero. Entonces creo que ahí hay una postura que tiene que ser más clara. ¿Y a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a las famosas políticas de Estado, que se romantizan y parece que se usan como comodín y son muy importantes porque son realmente acuerdos. Entonces, cuando aparece un gobierno y antes de asumir baja la candidatura de la presidenta Bachelet o celebra el bombardeo y la guerra de Estados Unidos en contra de Irán, o cuando antes siquiera de asumir se pliega a una opción contra el crimen organizado a nivel latinoamericano, va rompiendo los códigos de política exterior y de política de Estado. Y eso hace más difícil alinearnos que hoy día deberíamos estar como país. Pero, por ejemplo, falta más claridad, para ponerlo en un ejemplo concreto, cuando dice falta claridad respecto de cómo Chile se plantea sobre ciertos conflictos. Por ejemplo, ¿qué te hubiese gustado ver respecto de Chile y los aranceles de Estados Unidos? Ahí faltó... un ejemplo como ese puede ser. Es que claramente aranceles, cualquier número, cualquiera sea el algoritmo, es pérdida para Chile. Errores que yo considero que no pueden ser. Ir a Estados Unidos y decir que nuestro socio, nuestro único socio estratégico, el más importante, cuando nosotros Eso fue un error. Un error. Haber ido grave de política exterior. a la cumbre en Mar-a-Lago antes de que asumiera el presidente. Eso rompe la política ¿Eso fue un exterior error? de Chile, porque sale gente de defensa a hablar de crimen organizado. Cuando sale una declaración de la oficina del presidente electo y dice apoyamos el bombardeo de Estados Unidos en Irán, eso rompe la política exterior de Chile, porque nosotros estamos a favor de la resolución pacífica de los conflictos. Cuando hay un compromiso del Estado de Chile con Brasil, con México, respecto a una candidatura presidencial para secretario como la presidenta, y se baja, eso rompe la política exterior de Chile. Y ahí falta falta de un eje claro por parte del presidente, hay una falencia en el canciller. ¿O cómo evalúa El eso? encargado de la política exterior, el final es el presidente, el que le ejecuta es el canciller. Ya, pero Yo ¿cómo veo un evalúas canciller- la gestión del canciller? Yo creo que es un canciller que tiene el foco muy puesto en lo económico, en algo transaccional, y muy poco o subestima el tema de la política. La política exterior es porque es política. ¿Y qué Es consecuencias porque tiene eso? Eso tiene consecuencias. Yo creo la más compleja es que empiezan a escucharse distintas voces en distintos temas acá en Chile. Cuando uno habla de política de Estado es porque todos estamos alineados con ciertos principios en Chile. Cuando eso se desordena, todos empiezan a hablar de forma distinta y esa debilita la posición internacional de Chile y eso es complejo. Y de lo que conoces, ¿qué evaluación hay dentro de la Cancillería de Barros? Perdón, de Barros, De de Pérez Maquena. Dentro de la Cancillería yo no manejo ni me corresponde. Yo lo que comento es lo que se ve públicamente y sin lugar a duda es complejo. Yo no recuerdo que tantos cancilleres hayan salido a hablar de forma tan explícita afuera. No recuerdo que tantos políticos de izquierda y de derecha cuestionen tanto el actuar de Chile. Acá el coro está desafinado. La política exterior debería ser un solo coro y hoy día está muy pero muy desafinado. Y sobre eso, dado que se ha visto justamente
estas disímiles posturas, principalmente entre el canciller y también el ministro Barros, que es el ministro de Defensa. ¿Cómo evalúa la gestión de él? Por ejemplo, ¿qué piensa de lo que dijo sobre chilenos del patio trasero? ¿De Barros dices tú? Sí, de Barros. Sí. ¿Qué piensa de lo que dijo de salirse de la OIT? El tema de Haití. Leila Fkenche. También, o sea, ha marcado varios puntos, y también después el gobierno, que tiene que ver un poco con lo que tú planteas, de que después salen a desmarcarse o se ven estas descoordinaciones respecto de cómo enfrentar estos distintos temas. Hay una línea editorial del director de orquesta que yo creo que es compleja. El presidente dijo esta semana que a él le gusta que la gente tenga voces, que hayan opiniones, pero después hay como una opinión oficial del gobierno. Yo siempre he entendido que los ministros en sus respectivas carteras son la opinión oficial del gobierno. Entonces acá el director técnico tiene una instrucción que es media compleja. Respecto al tema específico... ¿Qué es darle tanta libertad a los jugadores? A mí me cuesta entender que un ministro pueda opinar en contra de otro. O sea, todos los gobiernos que yo conozco, de izquierda y de derecha, hasta ahora, se trataba de poner un foco de que hubiese una postura de gobierno, y para eso la clave es que cada uno habla en la esfera de sus competencias. Eso no ha pasado para nada en este gobierno. El canciller, el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura, la ministra de Salud, el ministro de Seguridad, son temas evidentes. Y respecto a la pregunta de fondo, la defensa está íntimamente ligada con la Cancillería, y ahí debería haber un trabajo bien afiatado. Cuando el ministro habla de patio trasero, cuando habla de la situación del hemisferio, son materias propias del ministerio, salvo cuando se mete en crimen organizado, en carteles, que eso es otra materia. Ahora, cuando un ministro de Defensa opina de casinos o opina del 169 de la OIT, son materias que no le son propias, y eso distrae la labor de defensa. ¿Y en ese sentido tienes una mala evaluación del ministro de Defensa o una buena evaluación del ministro de Defensa? De nuevo no me corresponde, yo estoy haciendo la caracterización. Yo creo que un ministro de Defensa tiene que tener el foco en la defensa, y por eso, de nuevo, Cancillería y Defensa son políticas de Estado, porque hay que meterse a eso, porque son transversales. Entonces, cuando uno se sale y aparece como contraparte del debate del 169, el ministro de Defensa, que además le saca el piso su jefe, que es el ministro del Interior, como actual jefe de gabinete con la reforma, al otro día, queda raro. ¿Y al interior del Ministerio de Defensa, que sí conoces, ha hecho ruido las actuaciones del ministro Barros? No, jamás comentaría, o sea, aunque tuviera información, que no es el caso, jamás comentaría la interna del Ministerio de Defensa, una deferencia mínima de todos los que hemos pasado por ahí alguna vez. Ricardo, ¿cuáles son los riesgos de adherir al escudo de las Américas? El embajador de Estados Unidos esta semana reveló hace unos días que Barros firmó esta declaración cuando un día después de asumir como ministro del presidente Kast. ¿Qué riesgos puede tener esto? ¿Qué implicancias? También el gobierno no lo había de alguna forma transparentado abiertamente. Esto es un ejemplo cuando el coro está desafinado, el de la política exterior. A mí me parece impresentable que el embajador de Estados Unidos esté filtrando documentos en materia de política exterior, documentos que no ha hecho público Chile. Me parece impresentable, y cuando no estamos todos ordenados en eso, damos más piso para que el señor embajador de Estados Unidos siga opinando abiertamente. ¿Falta una postura más severa del gobierno respecto a cómo las señales que da Estados Unidos? Es que ojalá más alineada, ojalá citaran a los ex cancilleres, estuviera el Consejo de Política Exterior, ojalá citaran las comisiones de Relaciones Internacionales de la Cámara, del Senado, y se buscara una postura más común. Lo pregunto no solo por eso, no lo pregunto solo por el episodio de ahora de que él revela ciertos antecedentes o información que el país no había dado a conocer el gobierno, sino también cuando él emplaza en ocasiones anteriores, por ejemplo, el desorden del gabinete, y que eso advierte les va a perjudicar en las negociaciones. Sí, no corresponde. Ahí tiene cierta pasividad el gobierno de no enfrentarlo. No sé si lo ves así, si está bien no confrontar. Yo le podría decir algo al gobierno, pero prefiero ponerlo en propositivo. Ahí tenemos que tener una política de Estado. No puede aparecer un embajador en ese tono. Respecto a las materias y el fondo de la pregunta, esas no son materias propias de defensa. En la Constitución no está que la defensa se hace cargo de los carteles ni del crimen organizado, y mucho menos que vamos con tropa eventualmente fuera del país. ¿Cómo lees en otro ámbito, para que no se nos vaya el tiempo, el general Valverde hablando, en el fondo cuestionando la soberanía chilena? Es cierto, lo comentábamos en la apertura, que después la Cancillería argentina de alguna manera le quita el piso, porque dice hay dos tratados, 1881 y 1984, que no son cuestionables, pero no dice directamente reconozco la soberanía absoluta y total de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, que es lo que probablemente no sea el resto, pero a mí me hubiera quedado más tranquila. Entonces, ¿cómo ves el tema Argentina, sabiendo además que está este decreto del gobierno del expresidente Fernández que dice que hay una
no sé si soberanía, pero un trabajo que tiene que ser conjunto respecto de Magallanes. A primera vista no parece, pero está muy relacionado con todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son hoy día los temas internacionales? Hormuz. Todos hablamos de Hormuz, el paso de Hormuz del Golfo al Índico, el estrecho, el canal de Suez, que pasa del Índico al Mediterráneo, todo el paso norte en el Ártico. ¿Qué es lo que pasa en nuestro continente? ¿Por qué Estados Unidos está preocupado de Groenlandia? En parte por el paso en el lado del Ártico, el canal de Panamá. Entonces Magallanes juega un rol central a nivel mundial en conectividad, en flujo, en suministro. Dice, entonces, claro, espacio compartido, control conjunto, es lo que plantea. Ese es un decreto del entonces, 457. ¿cuáles son los problemas? Primero, que aparece un general hablando. Eso para nosotros en Chile es muy raro. Segundo. Un general 1 hora y media, que ya ha pasado otras veces, hablando del humano y lo divino. Acá en Chile no estamos acostumbrados, en buena hora acá no corresponde. Lo segundo, hay efectivamente un decreto que no se ha derogado y que ha reconocido por escrito Argentina que no corresponde, que es un error, que está mal, pero en la práctica sigue vigente. Y lo tercero, que yo creo que es lo más complejo, es que en esta zona hay socios que no son confiables. El presidente Trump ha demostrado no ser confiable. El presidente Milei ha demostrado no ser confiable. Entonces, en ese entorno, esto se pone más complejo y ahí la postura de Chile tiene que ser transversal y clara. Estrecho de Magallanes es igual a Chile, punto final. Pero lo ha sido. Ha sido y así tiene que mantenerse. ¿Es bueno o negativo que el presidente Kast asista a este foro de Madrid que se va a realizar en Santiago? Yo creo que es una mala idea el foro, hacerlo en este momento. Se va a comparar con el foro que hizo la izquierda, pero si uno revisa Sánchez, Orsi, Sheinbaum, Boric, nadie va a discutir Lula, las credenciales democráticas o algún ejemplo de iliberal o autoritario. La gente que viene acá es liderada por Vox. Acá hay grupos que están en contra de los homosexuales, que apoyan terapias de transformación, recuperación. Entonces, esto es absolutamente otro nivel. Y están trayendo acá un foro que va a dividir. De paso, me parece pésimo además que lo organicen en el Estadio San Carlos de Apoquindo, porque los valores no tienen nada que ver ni con el club ni con la universidad. De hecho, hubo panfletos. Hay panfletos, claro. Hubo panfletos en medio de un partido en contra de el partido de la Libertadores. Eso fue, gracias. Porque hay un tema de fondo acá. Acá no es lo mismo, no hay un empate. Y vamos a ver cuál es el rol que juega el presidente Milei, si viene o no, cuál es el rol que juega el presidente Kast. Vi en las últimas horas que se sumaron también RN, la UDI, me parece Evópoli complejo. levantó alertas, pidió que... Sí, Evópoli, y no todos en RN ni la sensatez UDI, hoy día escuchando, pero yo los invitaría a escuchar las declaraciones de ese foro, les invitaría a ver quiénes son los participantes en España, en África y en otros países y cuáles son las causas que ellos están defendiendo, porque ese es el club que se reúne en algunos días acá en Chile. Ya, y cerrando la postulación de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, ha habido 2 sondeos informales del Consejo de Seguridad, le ha ido súper mal. El ex canciller Van Claveren nos dijo que había que ver si la segunda vez era mala, que se reevaluara que había que evaluar en el fondo la postulación, que lo tendría que hacer probablemente los países que la apoyaban, México y Brasil. ¿Tiene sentido seguir adelante con esta postulación? ¿Y cuán complejo se ve? Valorar el ánimo y la energía de la presidenta. Yo estoy impresionado. Usted está trabajando, desclasifiquemos que usted está trabajando en su fundación. Yo trabajo en la fundación, pero por eso me ha tocado seguir tal vez de más de cerca y impresionante. Ha viajado la mitad del mundo, se ha reunido con todas las personas que ha podido y todas las que han querido también ser parte de esas reuniones, y es un trabajo admirable. Yo me saco el sombrero por lo que está haciendo, sin necesidad de hacer nada de eso por lo demás. Estamos en un mundo que es muy convulsionado. Me gusta mucho la analogía de la bicicleta del exministro Van Claven, que decía, este es un pelotón en que todavía no se escapa nadie. Entonces creo que la postulación todavía está abierta porque no hay una primera mayoría que se haya consolidado. Y mientras eso no pase, sigue abierta la carrera. Ya, o sea, no debería de bajarse. Sin perjuicio de eso, lamentablemente hoy día la conversación es solo con Brasil, con México y con la presidenta, porque Chile le quitó el apoyo. Pero lógico que esta es una evaluación permanente, un proceso que está en curso y que todavía no ha terminado. ¿Cree que influyó o no en la candidatura Lógico, lo dijo el ex canciller Valdés cuando tú llegas y te preguntan ¿por qué si tu gobierno te apoyaba? Se sumó el país más grande de Latinoamérica que es Brasil, se sumó México y ahora te quitaron el apoyo. Lógico que influye, y también considero que es uno de los episodios más vergonzosos de la política exterior chilena, una decisión de Estado tomada y que ni siquiera se deja ahí pasar, sino que se hace un acto activo de quitar el respaldo. Me parece vergonzoso. ¿Usted ha podido conversar con ella estos días, con la expresidenta? No he hablado de esas materias.
¿no? Ya, igual, no sé si parece determinante no tener el apoyo del gobierno de Chile, digo, teniendo en contra a Estados Pero Unidos. es raro, porque uno lo nomina un gobierno y así No, es yo como no digo ni llegó. que no sea raro, ni que no sea todo lo que usted dice, Sino que digamos, influya pero realmente que sea en- determinante, pareciera que no había muchas Pero ganas de Estados Unidos con Bachelet. bueno, es que ese es un punto. No determinante, pero sí muy relevante. Lo que pasa es que esto no es propio de la política exterior de Chile. Lo que pasó no es propio. Muchas gracias, Ricardo, por estar Gracias aquí por con la nosotras. invitación. Gracias. Bueno, y en nuestro Te lo explica vamos a profundizar en el tema que sigue vigente, que es el tema de la reforma constitucional, y para eso nos acompaña Clemente Recabarren, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Bienvenida, Clemente. Bienvenido, Clemente. Muchas gracias, Mónica. Bienvenido. Muchas gracias, Paula. A ver, lo primero aclaremos algo, porque tú lo sabes, apareció en la segunda una foto con otros abogados en la cual tú estabas, y apareces denominado como uno de los asesores del ministro Arrau para la redacción de la reforma constitucional, o bien para materias de seguridad, más bien, que serías como un asesor. Aclaremos la verdad eso. Es que no estuve involucrado en la preparación de la reforma, para nada. Me llamaron a una reunión con el ministro una vez que la reforma ya había sido ingresada, en que el ministro se reunió con algunos constitucionalistas, en que él quería conocer las impresiones que teníamos sobre la reforma. Y en fin, ahí se le hicieron presente al ministro distintos puntos, cosas positivas, cosas negativas. En fin. ¿Primera vez que te llamaban? Primera vez que me llamaban a una reunión con el ministro, sí, no, nunca había estado con el ministro ¿Y antes. fue una sola reunión o más? Una sola reunión, sí. ¿Quedaron citados para reuniones posteriores? No, Ya. yo no quedé citado al Ya. menos. Ya Hablando- no va a operar como asesor de aquí en Claro. adelante en materias constitucionales. Eso O queremos sea, obviamente saber. uno está siempre dispuesto a ayudar en lo que a uno le pidan, digamos, y yo en eso encantado, digamos, pero no tengo ningún tipo de rol permanente, digamos. Ya, no eres asesor del No, no, ministro no, Arrau. no. Y de la reforma, ¿qué fue lo que transmitiste respecto de, porque fueron a entregar sus opiniones a esta reunión que tuvieron con el ministro Arrau? De acuerdo. Lo bueno, lo malo, o partiendo primero por la base, si consideras que es necesaria una reforma constitucional de seguridad para este tema en particular. A ver, lo primero es que yo aquí hablo como abogado que enseña Derecho Constitucional. No soy experto en materias de seguridad, por lo tanto, la evaluación del efecto, del impacto en seguridad de las medidas que se tomen a nivel constitucional o legal me queda un poco grande, para serte súper franco. Mi impresión es que el gobierno, con la reforma, ha abierto una discusión que es necesaria, y esto se ha dicho, se ha reconocido bastante transversalmente, ¿no es cierto? Hay Chile enfrenta hace ya varios años una realidad, una forma de crimen, digamos, que es distinta, que no la conocíamos. Y obviamente, en la medida que las circunstancias cambian, ¿no es cierto?, la institucionalidad tiene que ir ajustándose, adoptando nuevas herramientas, etc. Y en ese sentido me parece que con la reforma el gobierno está abriendo una discusión que había que tener. Eso obviamente es independiente de reparos, puntos críticos que se le puedan hacer a la reforma. Yo creo que aquí hay muchos constitucionalistas que ya han hablado, ya han levantado varios puntos, muchos de los cuales a mí me parecen súper pertinentes. Pero veamos primero los positivos. A ver, ¿qué cosas tú crees que sí son útiles? Porque hay otros también, desde abogados y también expertos en seguridad, que dicen no era necesario reformar la Constitución para enfrentar una nueva realidad criminológica, por decirlo de alguna manera, o de inseguridad que sí reconocen como existentes. O sea, sin negar Claro. que hay algo distinto, hay varios caminos. ¿Tú O sea, qué yo crees? creo que en sí? general Ujú. la Constitución obviamente no es un instrumento pétreo, no es fijo, digamos, hay que ir ajustándola en Ya. el tiempo. En general también hay que aproximarse a las modificaciones a la Constitución con mesura, en aquello que es estrictamente necesario, tratar de no sobrecargar cuestiones que son de rango legal en la Constitución. Así esto como criterios generales, ¿no es Sí. cierto? Creo también que, por ejemplo, si es que el gobierno estima que es necesario un nuevo estado de excepción constitucional, eso obviamente tiene que ir en la Constitución. Ah, eso sí, claro, lógico. Creo también que llevar algunas materias de manera acotada a la Constitución tiene algunas ventajas. En particular estoy pensando, sobre todo cuando se trata de desafíos de Estado, la deliberación de un cambio constitucional, ¿no es cierto?, es más exigente, requiere mayores quórum, ¿no es cierto?, te exige llegar a acuerdos más transversales. Por lo tanto, en ese sentido, una materia como la seguridad debiese ser una prioridad de Estado, ¿no es cierto? Estamos frente a una realidad nueva en ese orden de cosas. Por lo tanto, a mí, en ese sentido, como en términos muy generales, me parece razonable haber pensado que si había que hacer ajustes en la institucionalidad, algunos de esos ajustes tenían que estar habilitados y respaldados ¿Y a cuáles nivel eran constitucional. buenos? ¿Cuáles cambios te parecieron, o tú dijiste al ministro Rao, siga con esto, esto es una buena idea?
¿Qué cambios me parecen buenos? Es que aquí, de nuevo, depende mucho de los detalles de cada cosa, ¿no es Sí, cierto? claro. Porque en principio un nuevo estado de excepción, por ejemplo, ¿no es cierto?, de tipo policial para proteger a la población con una causal que no está expresamente consagrada en la Constitución actual, parece razonable. Ahora, uno entra al detalle de la medida tal cual fue propuesta y obviamente hay problemas que ya han sido súper ¿Cuáles son los que diagnosticados. tú compartes como La extensión problema? del tiempo, el hecho de que la falta de controles, el Del hecho Congreso. del Congreso, el hecho, yo en términos generales respecto al estado de excepción diría que si efectivamente es necesario un nuevo estado de excepción constitucional, lo razonable sería ajustar los controles, las atribuciones y los derechos que se pueden suspender o restringir a lo que ya existe. ¿A qué me refiero? Si es que efectivamente se estima necesario, ¿no es cierto?, suspender o restringir o dotar al Ejecutivo de atribuciones para suspender o restringir derechos como los que se suspenden o restringen en el estado de sitio de asamblea, lo razonable sería que, así como las atribuciones y derechos a suspender o restringir, ¿no es cierto?, son equivalentes al estado de sitio de asamblea, los controles sean equivalentes a los de estado de sitio de asamblea. ¿Y no era mejor en términos quizás- de intervención del Congreso, plazos, etc. Entonces no- yo creo que ahí en el detalle faltó algo de tal vez mano de especialistas o de gente que tuviera más a la vista, ¿no es cierto?, cuáles en general, ¿no es cierto?, los parámetros con los que esto se regula en nuestro derecho. ¿Y no era mejor, Clemente, quizás modificar un estado de excepción de los vigentes, agregarle ciertas características ¿Qué es lo que parece que va a diferentes? terminar pasando, que era lo según que- nos dicen? Claro, que era Eso- lo que algunos empujan u otros abogados han planteado en la discusión. Sí, eso vi que, por ejemplo, la profesora Marisol Peña había hecho esa Sí. propuesta. Me parece súper pertinente. Ahora sí me parece que esa es una discusión mucho más de medios que de fines. Si vamos a modificar una causal para incorporar la situación de hecho que el Ejecutivo quiere incorporar bajo un estado de excepción, me parece que estamos hablando ya de una cuestión súper de detalle y no de una cosa estructural. Y en ese campo, digamos, de detalle, me parece evidente que el lugar donde se tiene que dar esa discusión y esa deliberación es el Congreso. Ahora, Eso te diría. ¿no es un error también de técnica legislativa constitucional plantear el tema de la interceptación de comunicaciones? ¿En qué sentido te lo digo? Porque se supone que es para combatir la inseguridad. Pero a menos que tú me corrijas, lo que yo entiendo es que en Chile el monopolio de la investigación lo tiene el Ministerio Público. Y por tanto, ninguna de las escuchas que se hicieran bajo este estado de excepción constitucional por parte del Ejecutivo, ni de las detenciones se podrían llevar a una sede penal, porque la Constitución dice que el único que investiga es el Ministerio Público, son los fiscales. Por lo tanto, esto tendría que ver con inteligencia, no sirve para una causa penal. O sea, en principio, así como están las cosas, Sí. eso es verdad. Ahora, nada obsta a que, por ejemplo, una ley orgánica constitucional habilite que la información recabada de esa manera, ¿no es cierto?, pueda ser usada posteriormente. Especialmente si es que ocurre, como se ha dicho, ¿no es cierto?, que una de las modificaciones que se está pensando, ¿no es cierto?, en el caso de la interceptación de comunicaciones privadas, es la intervención de un fiscal. ¿Qué otro No, porque aspecto? no está ni con No. orden de juez ni con fiscal. Po. No está así contemplado, No, pero pues no dice yo así. lo que entiendo de las medidas que están considerando en este momento, digamos... Para modificarlo en el trámite modificar, legislativo. Efectivamente. Está la posibilidad de que intervenga el Ministerio Público. Sobre otros aspectos de la reforma de seguridad, esta reforma constitucional, que para ti consideras que son negativos, aspectos que sí o sí deberían de modificarse, que están contenidos actualmente, que hayas recomendado durante la reunión. A ver, lo que yo en el fondo comenté en la reunión, yo prefiero no remitirme a ello porque queda, en el fondo, Ya, si te lo preguntamos nosotras, ¿qué es de cosas otro negativas orden. ¿Qué cosas? O sea, bueno, hay muchas cosas como mejorar. Lo del estado de excepción, ¿no es cierto?, me parece un punto súper evidente. ¿Qué otras cosas son a mejorar? La incorporación del artículo 9 bis, ¿no es cierto?, en particular la habilitación a la ley para restringir derechos sociales. Sí. Yo creo que eso también requiere una revisión. Sería razonable, y de nuevo aquí hago alusión a una propuesta que está circulando informalmente, no ha circulado así, o yo no la he visto, digamos, en ningún documento oficial. Sería razonable, por ejemplo, creo yo, equiparar el régimen contenido en el artículo 9 de la Constitución, ¿no es cierto?, para los condenados por delitos terroristas, ¿no es cierto?, a los nuevos delitos que quedarían comprendidos, ¿no es Crimen cierto?, organizado. en el 9 bis. En el 9 bis. Pero el Estatuto contra el Terrorismo, digamos, no contempla restricciones de derechos sociales. Solo no poder postular a cargo. Efectivamente, son restricciones de derechos políticos.
Eso, por ejemplo... Pero ¿qué tiene que ver con la pérdida de ciudadanía? O sea, tú pierdes uno de los requisitos necesarios para tener el derecho a postular. ¿Aquí qué calidad vas a perder? No, por eso lo que estoy diciendo es que una medida que a mí me parecería sensata es equiparar estos dos regímenes. Ah, ya. Equiparar ese tipo de delitos a lo que ya está contenido. O sea, los de crimen organizado que no puedan postular a cargo. Pero no que les quiten derechos sociales. La restricción de derechos sociales a mí me parece delicada por varias razones. Desde el punto de vista constitucional, uno, es muy difícil determinar en qué caso tú estás afectando derechos en la esencia, lo que es un estándar que ya está recogido en la Constitución. No me parece buena idea, en el fondo, modificar la Constitución para crear una excepción a un estándar general que ya está contenido en ella. Y también de un punto de vista más general, ¿no es cierto? Se trata de, en muchos casos, ¿no es cierto?, derechos que buscan asegurar un nivel de subsistencia mínimo, ¿no es cierto? Y eso obviamente no me parece razonable, digamos, sobre todo porque estamos hablando, tal como está diseñada la reforma, estamos hablando de casos en que esta es una sanción que continúa una vez que la persona ya ha cumplido la pena. 15 años después. Eso. Y porque se ha generado un debate sobre si es necesario, tú planteabas al inicio, es bueno quizás la presentación de la reforma porque se abrió un debate respecto de esta iniciativa. Pero ya hay abogados que plantean en una carta hoy, de hecho, sí, Couso y Fontaine planteaban retirarla de plano, la reforma. Entre otras cosas plantean que si los cambios son cosméticos no amainan el peligro y que esos son muchos los cambios, tampoco tiene mucho sentido continuar con esta iniciativa. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? O sea, como te digo, yo creo que es evidente que nuestro sistema jurídico necesita ajustes. Es evidente que el Estado necesita nuevas herramientas. Es verdad que una preocupación central del constitucionalismo es precaver y evitar, ¿no es cierto?, los abusos de poder por parte de la autoridad política, pero esa no es la única preocupación del constitucionalismo. Hay otros riesgos con los cuales una constitución tiene que lidiar, y uno de esos riesgos es el abuso al que se ven expuestos ciudadanos, ¿no es cierto?, en sus derechos, en su vida diaria, en el caso, en el debate actual, ¿no es cierto?, por bandas de crimen organizado. Ese también es un riesgo que a la Constitución le interesa precaver y limitar, y le interesa dotar al Estado de herramientas para poder responder a eso. Entonces, por eso te digo que a mí me parece que la discusión que ha abierto el gobierno es muy pertinente, es necesaria, es obviamente necesaria, diría yo, y en ese sentido creo yo que este es el momento para que los especialistas, los constitucionalistas, digamos, voy a decirlo así, es el momento de la calma y la tiza. Está presentada la reforma, vamos conversando, vamos discutiendo. El gobierno se ha mostrado muy abierto, creo yo, a recibir recomendaciones, sugerencias, a coger los puntos críticos. Entonces, una última cosa, me parece que están las condiciones dadas para que la institucionalidad salga fortalecida. Pero el momento de calma y tiza no debería ser antes de presentar una reforma. Digo, sobre todo si es a la Constitución. ¿Faltó calma y tiza o no? Previo. No, preferiría no juzgar eso. Lo que sí me parece es que este momento es de calma y tiza. ¿Ya? Pero ¿Y tú sabes algo de quién escribió esto? No, solo trascendidos, digamos, rumores. Y en cualquier caso me parece, yo entiendo que eso es una pregunta de interés para el periodismo, pero como abogado, digamos, el momento en que un proyecto de reforma constitucional es firmado por el presidente de la República y por los ministros respectivos, esa pasa a ser la opinión y la posición del presidente de la República. Dicho eso, vuelvo a insistir con un punto que me parece relevante, que es que el gobierno, me parece a mí, especialmente el ministro Arauz, ha mostrado muy abierto a acoger las críticas, a modificar la reforma, con lo cual, como digo, están las condiciones dadas para que la institucionalidad salga fortalecida y eso es algo que deberíamos aprovechar. Tú planteabas que era necesaria esta reforma en el sentido de que abre un debate que era necesario, pero hay varios que, también abogados que han dicho que aquí se cruza una línea, que se tensiona la democracia, incluso han calificado esta reforma de tintes autoritarios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, la verdad a mí me parece que esas son opiniones descaminadas, digamos, o sea, no creo que se ajusten a la realidad. ¿Por qué no? Aquí hay un gobierno que ha sido plenamente respetuoso de la institucionalidad. Hay un sistema democrático que en forma, con prensa libre, con partidos políticos, con Congreso, con oposición. Incluso si es que se llegara a aprobar la reforma tal como está, yo creo que Chile tiene una solidez política y democrática, digamos, suficientemente fuerte como para resistir intentos, que no digo que sea el caso en los planes de nadie, digamos, pero si hubieran intentos de abusar de una reforma tal como se fue presentada, si fuera promulgada, digamos, incluso en ese escenario yo veo que el país, fondo, tiene instituciones
políticas y una cultura democrática suficientemente fuerte como para resistir un intento de ese tipo. Pero plantear 240 días sin control de otro poder yo creo que el y plazo... contrapeso no... Yo creo que el plazo es excesivo, no, como te dije, no se ajusta a los estándares que ya están recogidos en la Constitución, sobre todo para el nivel de intervención en derechos fundamentales que están contemplados en la propuesta. Pero al mismo tiempo entiendo que el gobierno tenía razones para pensar que respecto al tipo de intervenciones que quieren llevar a cabo bajo este estado de excepción era necesario un plazo prolongado, eso me parece razonable. O sea, yo creo que, como dije antes, yo creo que este es el momento la calma y la tiza. Las acusaciones de ese tipo no creo que contribuyan en este momento. Yo creo que este es el momento de que los especialistas, los académicos, nos sentemos, conversemos, hagamos propuestas, mejoremos la reforma, que hay que mejorarla. Bueno, los mismos especialistas y académicos han planteado el riesgo y el tinte autoritario de la reforma. Pero como te digo, me parece que ese es un riesgo que no es real. No es real si uno mira las intenciones y la actitud del gobierno, y tampoco es real si uno mira más globalmente, ¿no es cierto?, la solidez del sistema democrático en Chile. Claro, ahora, yo me imagino que la intención del gobierno era aprobar esta reforma. Digo, si hubieran tenido los votos, esta sería la nueva constitución que tendríamos. Una en que se puede detener, relegar. En cualquier caso, el proyecto iba a ser sometido a Obviamente, a discusión del Congreso pero en Nacional. el hipotético de que tuvieran los votos, se hubiera aprobado. O sea, si hubieran tenido 29 parlamentarios Por de eso te acuerdo digo, con esto, se hubiera aprobado. Y incluso en ese caso, me parece a mí que el gobierno tenía razones, no digo que sean razones definitivas ni razones correctas, digamos, pero tenía razones para pensar que se requería plazos más amplios, ¿no es cierto?, por el tipo de intervenciones que estaban... Pero facultades sin control judicial ni el Congreso. Ahí yo creo que hay un error, porque todas las medidas que se adoptan en un estado de excepción, Control previo. cuando se trata de medidas particulares, están sometidas al control judicial. Posterior, no previo. Posterior, efectivamente. Por eso, sin Sí. control previo de un juez. Claro, pero por ese plazo. esa es la regla general en un estado de excepción constitucional. Claro, el lo que estado pasa de es que excepción constitucional nunca es calificado por los Sí, tribunales. es verdad, pero me refiero que este es sin control del Congreso, con plazos más largos, con facultades más extremas. Entonces, claro, ahí el que no haya un juez previo se vuelve más relevante Genera o más preocupante. ruido, Es más, ¿qué hubiera pasado? Me pregunto yo también, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si un presidente de Eduardo Artés llega a la presidencia y propone esta reforma? ¿Estaríamos tranquilos con que tuviera estas facultades? O sea, yo creo que la reforma hay que mejorarla. Me va a matar Eduardo Artés, pero igual. La reforma obviamente hay que mejorarla. El gobierno ya ha dicho que quiere mejorarla. Los especialistas han levantado los puntos más críticos. El gobierno se ha mostrado abierto a recibir y acoger esas críticas. Y yo creo que eso es lo central en este momento. Ya, Calma pero y para tiza. ti no es preocupante la señal que se envía con el ingreso del proyecto. No, o sea, creo, como te digo, que la reforma hay que mejorarla. Creo que acusaciones de autoritarismo y liberalismo, etcétera, están fuera de lugar. Porque, como te digo, estamos frente a un gobierno que ha sido respetuoso a la institucionalidad, fue elegido democráticamente, tenemos un sistema democrático muy robusto. Bueno, pero que y de sea, nuevo, que sea y de elegido nuevo, democráticamente no es como la vara para medir si es que se transforma en liberal autoritario, sino es también lo que hace no es la estando vara, en pero el poder. no es la vara, pero sí es una condición necesaria. Pero no es suficiente. Y una cosa que es importante, de nuevo, yo creo que una cosa es que la reforma pueda ser mejorada, otra cosa creo yo es atribuirle intenciones dañinas o de algún modo, digamos, malas, ¿no es cierto?, a quien presentó la reforma. Yo creo que la situación de crimen organizado razonablemente da para pensar que se requieren nuevas herramientas. ¿Y qué tendría esta reforma que incluso saltaron desde la derecha? De hecho, no sé si hay algo de defender la obra de Jaime Guzmán, que está, por ejemplo, en el artículo 19, en el número 2 y en el 26, que son partes como fundantes de esta arquitectura constitucional. No sé, pero algo tenía esta reforma que hizo que desde el oficialismo y no solo desde la oposición, porque si hubiera sido solo la oposición, uno dice, bueno, es la oposición alegando. Pero Algo tocó, alguna fibra tocó. o sea, yo creo que el 19, número 2, ¿no es cierto?, la igualdad ante la ley, la protección de la esencia de los derechos en el número 26, son cosas muy importantes en cualquier Estado de Derecho, no son herencia ni patrimonio de ningún sector político. Y obviamente, cuando circuló el borrador, digamos, el primer borrador que circuló, digamos, al menos públicamente,
Obviamente, claro, ahí había modificaciones que se estaban estudiando, entiendo yo, que tocaban esos estándares que son muy centrales, ¿no es cierto?, para cualquier Estado de Derecho, que como te digo no son patrimonio de ningún sector político, y están recogidos en nuestra Constitución y han sido, aplicados e interpretados por nuestros tribunales. Lo cual obviamente, claro, son cuestiones muy centrales del orden constitucional que cuando uno las toca, obviamente eso genera alerta. Clemente Recabarre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera ocasión en el podcast ¿Cómo te lo explico? Muchas gracias a ustedes. Y los dejamos invitados a que vean un video de muy importante, nuestro auspiciador Andrés, de la Universidad Andrés Bello. La inteligencia artificial está transformando profundamente la forma en que se produce el conocimiento científico. Hoy, la ciencia avanza a través de grandes volúmenes de datos, simulaciones complejas y colaboración interdisciplinaria, desafiando a las universidades a avanzar desde iniciativas aisladas a construir capacidades institucionales sólidas y sostenibles. Responder a este desafío requiere integrar infraestructura, talento especializado, gobernanza clara y un apoyo tecnológico avanzado y permanente a la investigación. La tecnología ya no es solo un complemento de la ciencia, es un habilitador esencial para su progreso. Con este propósito, la Universidad Andrés Bello, en alianza estratégica con Amazon Web Services, presenta ADA, su Facility Institucional de Inteligencia Artificial, una plataforma de investigación acelerada con IA. ADA es una iniciativa pionera en el país y uno de los proyectos más ambiciosos del sistema universitario al integrar la excelencia científica de la investigación que se hace en UNAP con el respaldo tecnológico de una de las principales compañías líderes en innovación digital a nivel mundial. A través de ADA, los investigadores UNAP contarán con el soporte y el acompañamiento necesarios para comprender e incorporar esta revolución a su quehacer, trabajar con grandes volúmenes de datos, aplicar inteligencia artificial, desarrollar simulaciones avanzadas y potenciar la colaboración interdisciplinaria, siendo finalmente una plataforma concebida como un acelerador de la investigación en todas las áreas del conocimiento. Con el desarrollo de estas capacidades estratégicas, la Universidad Andrés Bello da un paso decisivo hacia un futuro donde la tecnología impulsa la creatividad, acelera la producción de conocimiento y amplifica el impacto de la ciencia en la sociedad. ADA no es solo una plataforma tecnológica, es el inicio de una apuesta institucional por una ciencia más integrada, compleja, colaborativa y transformadora, al servicio del país y del conocimiento global.